Soy Rodrigo Vilanova de Mochilas Chasm y hoy voy a platicarles un poco sobre algunas de las ventajas de jugar juegos de mesa, juegos de rol y juegos de miniaturas de estrategia como son los juegos de guerra o wargames. Como ustedes saben, un juego ya de entrada es una gran actividad, es una actividad lúdica que nos ayuda a relajarnos, nos ayuda a desestresarnos, a que nuestro cerebro descanse y piense en otras cosas, se enfoque en otras cosas, dejándonos a nosotros una sensación de claridad, de tranquilidad y de bienestar. Sin embargo, los juegos contemporáneos, los juegos de rol y los juegos de estrategia de miniaturas ofrecen además incentivos muy interesantes que no solo van a girar en torno a que el jugador, nosotros, desarrollemos más nuestra imaginación, ya sea a través del pensamiento abstracto o de las metáforas literarias que se van creando con el ritmo del juego de rol, sino que también nos permite involucrarnos en las otras partes del juego, que puede ser el coleccionismo, la lectura adicional para complementar nuestro conocimiento sobre lo que estamos aprendiendo con este juego, o el modelismo en el caso de los juegos de miniaturas. Todas esas son actividades en sí muy afortunadas que además nos ayudan a, insisto, salir de nuestra cotidianidad. Al mismo tiempo también los juegos de rol, por ejemplo, nos van a permitir trabajar con la toma de decisiones y el trabajo en equipo. Si bien otros juegos de mesa van a ofrecernos dinámicas cooperativas, ninguna lo va a lograr tan bien como el juego de rol, donde el ejercicio es un ejercicio de varias personas, varios amigos que van a estar trabajando para desarrollar y llevar a cabo una historia. Entonces, esa es una habilidad que muchas veces damos por sentado, pero que con el juego de rol podemos reforzar, sobre todo en distintas edades y de distintas maneras. La imaginación, por ejemplo, también nos va a ayudar mucho en desarrollar rutas de pensamiento para resolver problemas que se plantean ya sea en el juego de rol o en la estrategia de un juego de miniaturas, que además a su vez también nos obliga a pensar y contemplar estratégicamente, ya no en una manera bidimensional como pudiera ser en un juego como el ajedrez o en un videojuego, sino ya también en un escenario tridimensional, ¿no? Donde todas las rutas son mucho más variables para resolver el problema o el reto que es vencer a nuestro contrincante. De esta manera también podemos empezar a plantearnos también resoluciones que van incluso a lo ético, como es en los juegos de rol, ¿no? ¿Cómo vas a resolver un problema con tus compañeros que sea de una manera más interesante o atractiva para los valores personales o incluso de la línea del juego que está marcando? Por otra parte, el pensamiento abstracto que te ofrecen los juegos de mesa es muy estimulante y te ayuda también a generar conocimientos básicos, tanto de estadística como estrategia, de administración, de recursos, etcétera. Entonces, la próxima vez que contemplen adquirir un juego de mesa, recuerden que no solo es una decisión muy acertada, sino que también van a estar desarrollando habilidades muy distintas y específicas que pueden aprovechar para reforzar todos esos puntos flacos o que tengan mucho estrés y quieran trabajar en ellos. Hasta luego.